bendiga. Amén. El Señor nos bendiga más. ¿Cuánto estamos gozosos de estar en la casa del Señor? Aleluya. Un gozo, una alegría, mis hermanos, porque vemos la mano de Dios moverse. Dios no se ha, ¿verdad?, quedado paralizado. Dios está con nosotros. Y son momentos difíciles, ¿verdad?, donde a veces la fe es conmovida. Pero el Señor está ahí. ¿Amén? Y su palabra se cumple. ¿Amén? Se cumplió, ¿verdad?, parte de ella, se está cumpliendo parte de ella y se va a cumplir parte de ella. ¿Amén? Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Ahí en Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Aleluya. Amén. ¿Amén? Cristo vive. Vamos a leer el versículo 1 al 12. En Mateo del 1 al 5. Mateo 5, del 1 al 12. Cuando lo tengan pueden decir amén. Cristo vive. Vamos a leer alternadamente y al final nos unimos todos. ¿Amén? Mateo 5, del 1 al 12. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Todos juntos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a invocar el nombre del Señor. Que sea el Espíritu Santo, amén, moviéndose, tocando nuestros corazones, ministrándonos mediante esta palabra. Oremos. Señor, Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, que nos perdona, nos justifica ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor. Mi Dios, te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote en medio de nosotros, ayudándonos a seguir adelante, mi Dios. Que nuestro oído, mi Dios, esté atento a tu palabra, Señor, para mover, que seas tú, amado Dios, glorificando mediante esta palabra, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, impúlsanos a seguir adelante, Señor. Todo está en tus manos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me pueden sentarse, mis hermanos? Esa es una bonita palabra, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y el título, mis hermanos, de esta predicación es ¿qué tan grande será tu galardón? ¿Ven? ¿Qué tan grande será tu galardón? Mis hermanos le he hecho muchas preguntas, ¿verdad? Diferentes hermanos, ¿verdad? Creyentes en el Señor, acerca del galardón. Les he preguntado, ¿qué tan grande será su galardón, mi hermano? Y verdad, he recibido respuestas que me dicen, no creo que mi galardón sea tan grande. ¿Ven? Como dice, pues no creo que haya galardón para mí. O creo que mi galardón, ¿verdad? El mío es chiquito. También este otro me dijo, yo no sé si el Señor me va a dar uno. Y otros, ¿verdad? No creo.
que tenga un galardón. Pero las palabras del Señor, mis hermanos, ¿verdad?, son para impulsarnos a seguir adelante, no para quedarnos estáticos. Y todas estas respuestas, mis hermanos, si uno, ¿verdad?, se pregunta a uno mismo, ¿qué tan grande va a ser mi galardón? Viene como una duda. Viene el sentimiento del Señor, no he hecho suficiente. ¿Amén? ¿Cuántos nos sentimos así? Si nos preguntamos, ¿qué tan grande va a ser mi galardón? ¿Verdad? Viene eso de, Señor, no he hecho mucho para ti. La he, ¿verdad?, regado muchas veces, ¿verdad? Te he fallado muchas veces. Pero es interesante, mis hermanos, cuando le ponemos atención a lo que nuestro Señor Jesucristo, amén, el que nos justifica, nos dice a través de su palabra. Amén. Y todo este sentimiento, mis hermanos, de que a veces, ¿verdad?, pensamos que, Señor, mi galardón no va a ser grande. Todo eso apunta, ¿verdad?, a nuestro reconocimiento de que todo lo que hacemos nosotros no es suficiente, ¿verdad?, para uno poder recibir, ¿verdad?, o merecer, para decirlo en otras palabras, merecer. Y mis hermanos, es el punto principal de la actitud mundana, del pensamiento carnal, de que tenemos que hacer tanto, ¿verdad?, para recibir. Y si nos preguntamos, ¿qué hicimos nosotros para poder alcanzar la salvación? ¿Qué hicimos, mis hermanos? Nada, ¿verdad? Sino solamente aceptar al Señor como nuestro único, ¿verdad?, Salvador. Y pues es en ese momento, mis hermanos, cuando nosotros reconocemos al Señor, decimos, Señor, ven a mi vida, que nos damos cuenta, ¿verdad?, que sin Él no somos nada. Porque, mis hermanos, cuando uno piensa carnalmente, ¿verdad?, como decimos, cuando uno está en el mundo, no es que uno esté en el mundo, sino que uno empieza, ¿verdad?, a volverse con un pensamiento y una actitud carnal, humana. Eso es lo que pasa. ¿Qué uno piensa cuando uno está pensando de esa manera? No, pues yo me merezco, ¿verdad? O yo necesito esto y lo quiero ahora. Así es como pensamos. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos así? Porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Más cuando venimos a las plantas del Señor, ¿verdad?, reconocemos la necesidad de Él en nuestras vidas. No podemos vivir sin Él, ¿verdad? Nos empezamos a alejar del Señor. Y el Señor, ¿verdad?, luego en su misericordia nos hace, ¿verdad?, recapacitar, pensar en lo que estamos haciendo, para que no lo hagamos y para que no nos vayamos por ese camino de perdición. ¿Amén? Entonces vemos que Dios nos ilumina, mis hermanos, y es, ¿verdad?, en ese modo que Dios hace para que nosotros comprendamos la realidad y el carácter, ¿verdad?, de la conducta del ser humano. ¿Cuándo nosotros nos íbamos a dar cuenta, ¿verdad?, estando en el mundo? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? No, ¿verdad? No nos vamos a dar cuenta del mal que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el mundo, mis hermanos, tiene valores diferentes. La moral del mundo es muy diferente a la moral perfecta de Dios. Es a través de la palabra que nosotros venimos a la comprensión de lo que es el bien, la verdad, la justicia. Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces vemos la condición del hombre, esa condición caída. ¿Amén? Y vamos ahí a Efesios 2, 1 al 3. Si mi hermano Mario lo puede leer. Que es un texto, mis hermanos, clave. Para que nosotros, ¿verdad?, entendamos y comprendamos la misericordia de Dios. Amén. Efesios 2, del 1 al 3. Amén. La palabra del Señor dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vemos ahí claramente, mis hermanos, ¿verdad? Que explica la condición en la que estábamos todos, mis hermanos, sea que uno haya nacido, ¿verdad? Como dicen, en cuna cristiana o en una familia cristiana. Todos, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que reconocer al Señor Jesús como nuestro único, ¿verdad? Dios y Salvador. No puede, mis hermanos, haber otro camino. Jesús es el camino. Amén. Y todos nosotros, seres humanos, sea verdad que haya nacido, como decía, en una familia cristiana, en la juventud, ¿verdad? Es donde uno empieza a rebelarse, uno empieza a cuestionar las cosas, uno quiere disfrutar las cosas de este mundo. O sea, todos, mis hermanos, ese es el punto. Todos nosotros necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, dice ahí la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos, mis hermanos, en contra de la ley de Dios. ¿Amén? Aquí no está hablando de leyes mundanas. ¿Amén? Eso está en la palabra. Y como está en la palabra, ¿verdad? Se está refiriendo a las leyes de Dios. ¿Amén? Delitos en contra de la ley de Dios. Y pecados, mis hermanos, de igual manera, ¿verdad? Infringir la ley de Dios. ¿Amén? En contra, ¿verdad?, de la buena y santa voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios, mis hermanos, es perfecta. Es buena con todos y cada uno de nosotros. ¿Verdad? Dios siempre quiere el bien para nosotros. Pero eso también involucra, ¿verdad?, estar del lado de Dios y estar en contra, ¿verdad?, también del mal. Mis hermanos, eso es una batalla. Eso es un conflicto que está de continuo, ¿verdad?, ahí manifestándose. Y eso significa, mis hermanos, que vamos a padecer. Pero vamos a padecer a causa de la verdad. A causa, ¿verdad?, de la causa de Cristo. Entonces vemos, mis hermanos, que estábamos todos en una condición de muerte. ¿Verdad? Muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Era una condición de muerte. ¿Amén? Entonces, dice también, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Vemos que esta declaración, mis hermanos, la que hace aquí Pablo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Él está asumiendo, mis hermanos, que a los que él les está escribiendo, ¿verdad?, ya no están en ese camino o en esa vida de muerte, ¿verdad?, en esa condición de muerte. Ya no están ellos ahí. Eso es lo que Pablo está asumiendo ahí cuando dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, ya no estamos ahí. ¿Ven? Ya estamos, ¿verdad?, bajo la voluntad de Dios. Ya no estamos en esa condición de muerte. Sino, ¿verdad?, estamos ahora bajo la voluntad del Señor. ¿Ven? Bajo su guianza. ¿Ven? Bajo su dirección. Y eso es lo que queremos alcanzar. ¿Ven? Porque a través del Espíritu Santo, mis hermanos, Dios nos guía, nos ayuda, nos dice qué hacer, cómo hacerle. ¿Ven? Entonces Dios nos sigue guiando a través de su Santo Espíritu. Y es interesante, mis hermanos, la manera que se describe esa condición de muerte. ¿Verdad? Dice, esa corriente de este mundo. ¿Ven? Nos pongamos atención, corriente de este mundo. ¿Qué significa esa palabra corriente? Una corriente. Podemos pensar en un río, ¿verdad? La corriente de un río. O la corriente, ¿verdad?, de las aguas en el mar. ¿Ven? Una corriente, ¿verdad?, eléctrica, ¿verdad?, una corriente del viento. ¿Ven? Vemos que es algo que se está moviendo, pero aquí se está refiriendo a algo que arrastra. ¿Ven? Algo que lleva. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto noticias
donde hay niños pequeños, ¿verdad?, que se van al río y son arrastrados y se ahogan y mueren. Entonces aquí está hablando, mis hermanos, de algo que se está moviendo y no para bien. Es algo de muerte. Y mis hermanos, les hago una pregunta. ¿A cuántos de nosotros no nos ha querido arrastrar esa corriente del mundo? Reconocemos, ¿verdad?, que aunque estemos, ¿verdad?, en los caminos del Señor, podemos ser, mis hermanos, arrastrados si es que no estamos, ¿verdad?, en comunión con el Señor. Amén. Porque, mis hermanos, no es solo, ¿verdad?, la lujuria, ¿verdad?, que es la inmoralidad sexual. No solamente eso, no es solamente la adicción a las drogas, no solamente las groserías o las palabras malas que escuchamos, no son solamente los pleitos o las contiendas, que son cosas que a veces nosotros les damos más énfasis, ¿verdad?, que nos están arrastrando al mundo. No es solamente eso, sino también, mis hermanos, es el orgullo. El orgullo, mis hermanos, es parte de esa corriente. El desprecio hacia los demás. El creer que uno puede solo. El no decir nada, ¿verdad?, ante la injusticia. Eso es parte de la corriente del mundo. La opresión hacia el pobre, al que no tiene fuerzas. La mentira. Y el convenir con el malo. Eso, mis hermanos, es parte también de la corriente de este mundo. Vemos en 1 Corintios 10:12. ¿Ven? Que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nadie está exento, mis hermanos, porque el que piensa que está firme, ¿verdad?, es orgulloso. Oh, yo estoy firme, a mí nadie me va a mover, yo soy por encima de todo. Ahí, mire, Pablo está advirtiendo de eso. Es una actitud de orgullo. Porque ahí, mis hermanos, es donde, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, más al altivo, ¿qué? Mira de lejos. Ahí es donde comienza, mis hermanos, esa corriente, ¿verdad?, arrastrarnos cuando estamos pensando, ¿verdad?, que no, a mí no me va a pasar. ¿Verdad? Tengamos cuidado y reconozcamos así. Y todo esto, mis hermanos, de lo de la corriente de este mundo, es contrario, ¿verdad?, a las leyes, a los preceptos del Señor. Amén. A los estatutos de Dios. Es muy contrario, porque los valores del mundo son esos. Aunque uno puede, uno tiene que trabajar y duro y ¿verdad?, uno tiene que valerse por sí mismo. Esa es la actitud del mundo. Más la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que humildemente, ¿verdad?, pidamos al Señor nos ayude día a día. Jesús mismo dijo: a cada día su propio mal. O sea, se reconocen las dificultades, se reconocen, ¿verdad?, el cansancio que uno va a tener durante el día, la aflicción, a veces los problemas que pueden, ¿verdad?, salir de la nada. Se reconoce todo eso, que afecta, ¿verdad?, a nuestro ser. Pero Jesús prometió estar con nosotros. Y nosotros de igual manera transmitir la palabra a aquellos que la necesitan, porque no somos los únicos, mis hermanos, que nos encontramos sufriendo a veces o que nos sentimos mal a veces. Son también las personas a nuestro alrededor que necesitan la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros pensamos en las leyes del Señor, nosotros pensamos, ¿verdad?, en el monte Sinaí, ¿no? Entonces, este lugar, mis hermanos, el monte Sinaí,
ese lugar donde Dios comunicó los 10 mandamientos, ¿verdad? A través de Moisés al pueblo. Fue ese lugar, el monte Sinaí. Entonces, cuando nosotros nos acordamos de las leyes del Señor, nos acordamos de ese lugar, nos acordamos de las palabras que Dios, ¿verdad?, transmitió, los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad?, tu alma, tus fuerzas. Reconocemos eso, mis hermanos, y está en nuestra mente. Y esas leyes, mis hermanos, esos 10 mandamientos, vinieron a ser la base para la moral del pueblo de Israel. Esa fue su base donde ellos tenían que, ¿verdad?, dirigir su vida. Fue una base no solamente para la moral, sino también para la adoración. De igual manera para la armonía, para la comunidad, ¿bien?, para el pueblo que estuviera en armonía. La manera de uno cómo vivir, ¿bien?, entre una comunidad. Y esas bases, mis hermanos, como les decía, era para que el pueblo se rigiera, para que el pueblo guiara su vida a través de esas bases que Dios les había dado, para que de igual manera ese pueblo fuera distinguido, ¿verdad?, y se dieran cuenta que era diferente a los demás pueblos que había en esa región en aquel entonces. ¿Por qué? Porque esos eran mandatos del Señor. Y nos acordamos, ¿verdad?, de lo que a través de la historia, ¿verdad?, secular, hemos aprendido de las civilizaciones primeras. Que eran gente, ¿verdad?, que sacrificaba a sus hijos, a los dioses, que tenían prácticas que no iban contra lo que Dios les había dado al pueblo. Entonces, cuando el pueblo, ¿verdad?, se regía por estas leyes, era totalmente diferente a los demás, de cómo los demás pueblos se regían, cómo eran. ¿Ven? Y de igual manera, mis hermanos, estas leyes, el pueblo tenía que aceptarlas. ¿Ven? Porque estas leyes, mis hermanos, que son divinas, son de parte del Señor, contradecían, ¿verdad?, y contradicen, ¿ven?, la manera de nosotros pensar, la manera de nosotros juzgar las cosas, ¿ven?, la manera de ver las cosas. Estas leyes van en contra, ¿verdad?, de todo lo que nosotros pensamos. Y aún más, mis hermanos, cuando Dios les dio esas leyes al pueblo, el pueblo tenía que tomar una decisión: si aceptar esas leyes o no, si pactar con Dios o no. Era una decisión, mis hermanos. Uno pensar, imagínense a las personas, el pueblo en ese entonces: tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Imagínense. Si me hace algo él, lo tengo que tratar como a mí mismo. Si quiero yo misericordia, si yo me equivoco o hago algo mal, tengo que mostrar misericordia. Era algo, mis hermanos, que contradecía la manera de pensar. Pero son las leyes del Señor. Amén. Y recordemos, mis hermanos, que ese pacto que se llama el antiguo pacto, era condicional. ¿Y qué significa esto? Que si el pueblo no cumplía, ¿verdad?, su parte del pacto, venían juicios de parte del Señor. Pero si el pueblo sí cumplía, entonces venían bendiciones de parte del Señor para el pueblo. ¿Ven? Entonces ahora, mis hermanos, viendo, ¿verdad?, al pueblo que aceptó las leyes del Señor, que su manera de pensar tenía que cambiar y se tenía que someter a lo que el Señor le había dado. ¿Cuántas veces no vemos al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, siendo arrastrado por las corrientes de este mundo? ¿Cuántas veces no vemos al pueblo siendo arrastrado, mis hermanos, por la manera de vivir del mundo? Que Dios a través de los profetas les habla al pueblo y lo exhorta
a que vuelva al camino que Dios ya les había dado, a la manera que Dios ya les había, ¿verdad?, expuesto. ¿Amén? Porque vemos al pueblo, ¿verdad?, de Israel, que cayó en la extorsión al pobre. ¿Amén? El pueblo de Dios estaba extorsionando al pobre. Cayó en idolatría. ¿Amén? Cayó en inmoralidad sexual. El pueblo de Dios también hacían incienso extraño, que era adoración, ¿verdad?, que era dirigida a otros dioses. ¿Ven? Y también torcieron la verdad. Las mismas leyes de Dios las torcieron. ¿Ven? Por eso vemos a Jesús muchas veces, ¿verdad?, atacando las tradiciones que ellos mismos se habían hecho, las leyes, ¿verdad?, que ellos se habían hecho. ¿Ven? Entonces vemos a través de la Escritura que el pueblo, ¿verdad?, y vamos a hablar específicamente del hombre y la mujer, ambos, ¿verdad?, pueden ser arrastrados por la corriente de este mundo. El pueblo de Dios, mis hermanos, fue arrastrado y cayó, vino a juicio, ¿verdad?, se arrepintieron y Dios, ¿verdad?, en su misericordia salva y saca un remanente del pueblo. Y eso pasa muchas veces a través de la Escritura. Entonces vemos, mis hermanos, a través de la Escritura, que esa vida que el pueblo de Dios, ¿verdad?, pasó, y vemos ese ejemplo ahí, es para nosotros hoy en día. Es para que nosotros veamos, mis hermanos, que no somos tan diferentes como ellos. Podemos caer también y tenemos que tener cuidado, pero tenemos algo especial. Tenemos a Jesús de Nazaret y ya no tenemos que ir, ¿verdad?, y ofrecer sacrificios, sino acercarnos al Señor y de corazón decirle: Señor, perdóname, porque su sangre, mis hermanos, dice la Escritura, cubre multitud de pecados. No dice uno, no dice dos, dice multitud. Y cuando nosotros pensamos en multitud, ¿verdad?, luego una cifra en nuestra mente, ¿verdad?, millones nos vienen a nuestra mente. Cuando pensamos en multitud, ¿verdad?, millones. Entonces, si la sangre de Cristo cubre multitud de pecados, mis hermanos, tenemos que creerlo, pero someternos, mis hermanos, a la palabra del Señor. Porque cuando Dios traía juicio, ese era el motivo, ¿verdad?, por el cual Dios les traía el juicio, para que ellos volvieran al camino que Dios ya les había dado. ¿Amén? Entonces vemos que Dios, ¿verdad?, estableció la manera por la cual el hombre se tenía que regir, tenía que caminar. Y vemos que con la llegada del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y en sus años de ministerio, ¿verdad?, en los cuales Él estuvo ministrando, ¿la voluntad de Dios cambió? No, mis hermanos. Es la misma. Jesús, ¿verdad?, dice que vino a cumplir la ley, no a quebrantarla. Entonces la voluntad de Dios sigue siendo la misma. Que nosotros nos acerquemos al Señor. ¿Ven? La predicación de Juan el Bautista, ¿cuál era? Está en Mateo 3:1. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:1. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Ven? Entonces, con la llegada del reino, con el acercamiento del reino, ¿verdad?, a través de Jesús, porque Jesús es el Rey, ¿ven?, llega también las bases de la moral, de la conducta, ¿verdad? Unos hermanos llaman la ética, que es la manera de cómo uno comportarse, pero, ¿verdad?, la manera que Cristo enseña.
con la llegada del reino vienen las bases de cómo uno tiene que comportarse y dirigirse en el reino de Dios. ¿Ven? Y esto viene, mis hermanos, para todos nosotros y para todos aquellos que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si aceptamos al Rey, aceptamos su ley. ¿Ven? No puede ser que aceptamos al Rey y no su ley. Así no puede ser. Lo aceptamos, ¿verdad? Completamente. ¿Ven? Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Amén. Lo que vemos aquí, ¿verdad? Vemos a Jesús, vemos una multitud y vemos a quiénes más. Sus discípulos. Amén. Y tenemos claro, mis hermanos, que no todos los de la multitud que seguían a Jesús lo reconocieron como Mesías. No todos. Si nos acordamos, ¿verdad?, del episodio cuando Jesús los confronta y les dice, ustedes solamente vienen a mí por, ¿verdad?, pan y peces. ¿Y qué pasa ahí? Muchos empiezan a mirar. O sea, no todos los de la multitud, mis hermanos, reconocieron al Señor Jesús. Por eso les digo, vemos a Jesús, a la multitud, pero también vemos a sus discípulos. ¿Ven? Y es interesante, ¿verdad?, que Jesús, a él lo siguen sus discípulos. ¿Ven? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que a pesar, ¿verdad?, que los discípulos también estaban dentro de la multitud, ellos, ¿verdad?, reconocen que Jesús no está, pero saben en dónde está y lo siguen. ¿Ven? En medio de la multitud, los discípulos siguen a Jesús. ¿Ven? Bueno, el versículo 2 de Mateo 5 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hermanos, a los discípulos son a los que Jesús les enseña. ¿Ven? A los discípulos. Y tengamos eso en mente, mis hermanos. Que el quien se acerca a Dios, Dios le enseña. A veces nosotros no le queremos creer a los hermanos que vienen con palabra de Dios, de parte del Señor. No les queremos creer porque nosotros mismos no hemos tenido una experiencia con el Señor. Pensamos que nosotros somos, ¿verdad?, estamos más en comunión con Dios. Pero cuando nos preguntan, ¿verdad?, ¿qué tan grande va a ser mi galardón? Es que no sé. O sea, tenemos que acercarnos al Señor, mis hermanos. Porque Él nos va a enseñar y nos va a decir, ¿verdad? Dice en su palabra cosas ocultas que nadie, ¿verdad?, le ha sido revelado antes. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar algo especial. Nosotros en nuestros trabajos, ¿qué pasa cuando el jefe, ¿verdad?, viene y nos quiere hablar aparte? ¿Cómo nos sentimos? Ojalá que me diga algo bueno, ¿verdad? Algo que nadie sepa. A veces nos sentimos así, o puede ser una persona que es importante para nosotros, que venga y nos diga, ¿verdad? Entonces el Señor también, mis hermanos, está ahí para que nosotros nos acerquemos. ¿Amén? Y aprendamos. Él está, mis hermanos, ahí para enseñarnos. Porque hay muchas cosas que a veces nosotros no entendemos, no comprendemos de la misma palabra del Señor. Pero ahí está el Espíritu Santo que dice la palabra que Él es nuestro guía. ¿Eh? Entonces acerquémonos al Señor. Porque mis hermanos, a nadie echa fuera. Todo el que se acerca a Él, ¿verdad?, con humildad de corazón, Él no le echa fuera. Versículo 3 de Mateo 5. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu, mis hermanos. Aquí no está hablando, ¿verdad?, de una pobreza física. ¿Amén? O que no tengo esto, que no tengo lo otro. No está hablando de una pobreza material. ¿Amén? Porque
Puede haber un hombre, mis hermanos, que es tan pobre y no tiene nada, pero ser la persona, ¿verdad?, más orgullosa o más blasfema de todos. O sea, aquí no está hablando de una pobreza, ¿verdad?, material. No es pobreza física. Se refiere, ¿verdad?, aquí a es pobre espiritualmente. El que reconoce totalmente que depende de Dios. ¿Ven? Es aquella persona que no es orgullosa, sino que día a día, ¿verdad?, está pidiendo al Señor: Señor, ayúdame, no voy a poder hacerlo sin ti. Eso es pobre de espíritu. Alguien que reconoce al Señor día a día. Y dice la Escritura, ¿verdad?, reconoce al Señor, a Jehová, en todos tus caminos, y Él, ¿qué?, enderezará tus veredas. A veces no estamos, ¿verdad?, seguros de lo que vamos a hacer está bien o no, pero cuando decimos: Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú vas a estar conmigo. Uno agarra fuerzas, mis hermanos, uno agarra ánimo y uno se levanta, ¿ven? Y uno levanta la cabeza y dice: sí, Señor, en tu nombre voy a poder hacerlo, o las cosas van a salir bien. No estamos confiando en un hombre, no estamos confiando, ¿verdad?, en nada más, sino en el Señor. ¿Ven? Eso es ser pobre de espíritu. Y la promesa, mis hermanos, para aquel que es pobre de espíritu, es el reino de los cielos. ¿Ven? El reino de los cielos. O sea, de pobre es rico. ¿Ven? Porque de los tales es. O sea, si nosotros reconocemos al Señor y decimos: Señor, yo sin ti no puedo. Yo no voy a poder sin ti. Ese reino es de nosotros. ¿Ven? Es de nosotros, no que va a ser o no sé cómo va a ser. Es de nosotros. ¿Ven, mis hermanos? Porque estamos reconociendo al quien lo está, ¿verdad?, y lo va a establecer. Literalmente. ¿Ven? Amén. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, ¿a quiénes se está refiriendo aquí, mis hermanos? Porque si vemos, los bebés lloran, ¿verdad? Los niños lloran. Yo lloro. ¿Ven? Todos lloramos, ¿verdad?, alguna vez. O sea, ¿a quién se está refiriendo? A los que lloran. ¿Ven? Vemos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Y se manifiesta y lo vemos en el mundo, en todo lugar. Porque muchas personas, mis hermanos, se afligen cuando muere un ser querido. Nos afligimos. Muchas personas también lloran, ¿verdad?, por el sufrimiento causado por la maldad del hombre pecador. Las injusticias, las muertes. La gente llora. ¿A cuántos de nosotros nos han hecho una injusticia? Que nos quedamos a veces con enojo, ¿verdad? Oh Señor, y a veces hasta personas lloran. Porque no es cualquier cosa, mis hermanos. Cuando a uno le pasa, ¿verdad?, es ya bien diferente. También muchos se afligen, ¿verdad?, cuando cometen un pecado contra Dios. ¿Cuántos hemos pecado en contra del Señor? No todos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado en contra del Señor? Muchas veces. Y lloramos ante el Señor porque le fallamos a Él. Pero Dios en su misericordia, otra vez Él nos levanta. Entonces nos afligimos a causa del pecado, a causa de las injusticias.
Entonces Jesús se está refiriendo, ¿verdad?, a eso, a los que lloran a causa de la aflicción del pecado, sea que nos afecte, ¿verdad?, personalmente, o que veamos a gente siendo, ¿verdad?, afectada por el pecado. ¿Verdad? El pastor siempre está diciendo de los indocumentados, ¿verdad?, que están en el borde ahí. O sea, son cosas que vemos, que nos afectan, mis hermanos, porque vivimos en este mundo. ¿Amén? Entonces, la promesa es, ¿verdad?, recibirán consolación. Ya no habrá barreras, mis hermanos, cuando se establezca el reino de Dios. A veces no pensábamos en eso, ¿verdad? Y no va a haber barreras que nos impidan. Y vamos ahí a Apocalipsis 21:4. Si nuestro pastor lo puede leer, Apocalipsis 21:4. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. No se puede explicar mejor, mis hermanos. Las primeras cosas pasaron. Esas primeras cosas son las que estamos viviendo todavía aún nosotros, mis hermanos. Donde hay, verdad, dolor, lloro, clamor. O sea, ya no va a haber. Entonces, si nos ponemos a pensar y a imaginarnos, ¿verdad?, solamente podemos imaginar, porque cuando veamos, mis hermanos, va a ser algo glorioso. Lo que es el establecimiento, ¿verdad?, del reino del Señor. Va a ser algo glorioso. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ven? ¿Qué pensamos, verdad, cuando decimos de una persona que es mansa? ¿Qué pensamos? Una persona, verdad, que manifiesta mansedumbre, verdad, que no se enoja fácilmente, una persona apacible, ¿verdad?, una persona humilde. Y humilde no tiene que ser pobre, sino puede ser una persona que tenga dinero o tenga bienes, pero que es humilde, ¿verdad?, que no trata a los demás como si esa misma persona fuera mayor, ¿verdad? Esa es una persona mansa, ¿verdad?, que no se enoja tan fácilmente. El otro, ¿verdad?, sentido también es que no pelean. ¿Amén? O no hacen contienda ni con el mismo hombre. No que no les gusta el pleito con el hombre, pero también que no hacen pleito con Dios. A veces no nos ponemos a pensar en eso. ¿Amén? Porque a veces Dios nos manda a hacer una cosa y no, Señor, no quiero. Es que la misma flojera, a veces no queremos hacerlo. Y Dios ahí llamándonos a través de los hermanos, a través de nuestros familiares inconversos. Que Dios, ¿verdad?, habla y como Él quiere. ¿Amén? Y Dios hablándonos. Si somos mansos, mis hermanos, no vamos a pelear tampoco. No vamos a resistir al Señor. Sino, ¿verdad?, someternos a todo lo que Él nos mande. Y diga a nosotros amén. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, que esto de ser manso es una cualidad, es un rasgo, ¿verdad?, con el cual Dios se identifica personalmente. ¿Por qué? Porque la promesa, ¿verdad?, es recibir la tierra. ¿Por qué? Como dice ahí, heredad.
¿Y a quién se les da la herencia usualmente? A los hijos. Amén. A los hijos. Entonces el que es manso, ¿verdad? Es hijo de Dios. Amén. Porque no pelea, no está en contra de su padre. Y dice ahí, recibirán la tierra por heredad. Y reconozcamos eso, mis hermanos. También algo bien impactante de ese pasaje que se nos pasa, ¿verdad? Por arriba. ¿Qué vamos a recibir? Dice ahí. Tierra. ¿Qué pensamos cuando pensamos en eso? O cuando vemos eso, ¿en qué pensamos? Tierra. A veces podemos pensar, ¿verdad? Un terreno chiquito ahí. No, mis hermanos. El pensamiento judío de aquel entonces era de que ellos, mis hermanos, iban a gobernar toda la tierra. Entonces nos ponemos a pensar, ¿el reino de Dios va solamente a ser un reino de cierta parte del mundo? No, ¿verdad? El reino de Dios va a establecerse y dice ahí, recibirán la tierra por heredad, o sea, toda la tierra, mis hermanos. A veces nosotros nos limitamos a pensar en ciertas cosas, pero no. Dios, ¿verdad?, nos va a dar la tierra entera por heredad. Mis hermanos. Entonces imagínense, mi hermano, imagínense todo eso. Somos la iglesia del Señor. No tenemos que pensar menos. Sabemos, ¿verdad?, que todo esto de la pandemia a veces nos ha hecho como pensar diferente. Señor, ¿dónde estás? Pero Jesús lo dijo. Pestes, ¿verdad? Enfermedades. La palabra de Dios, mis hermanos, se está cumpliendo. No es para que nosotros, ¿verdad?, nos tengamos la cabeza así abajo. La palabra de Dios se está cumpliendo, mis hermanos. Y pestes, ¿verdad?, cuando dice de pestes y todo eso, no es solamente una. Viene una tras de otra, tras de otra. Eso es señal de que Cristo viene. Son señales, ¿verdad?, de que Él se acerca. Está más cerca que nunca. ¿Amén? Así que todo esto, mis hermanos, que no nos, ¿verdad?, nos tengan con nuestra mirada hacia abajo, sino, ¿verdad?, con nuestra cabeza erguida, esperando.